Bueno, vamos quedando un poquito menos, lo siento, doctor Jacob. El doctor Jacob viene de Bellvitge, del Hospital de Llobregat de Barcelona. Lo he dicho bien, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, muy bien. Todos somos conscientes de que tenemos pacientes en los servicios de urgencias con hiponatremias. Muchos de estos pacientes son hiponatremias sintomáticas que necesitamos realizar ingreso por las características basales del enfermo, especialmente en aquellas hiponatremias sintomáticas. El tratamiento es muy dificultoso a nivel de la terapéutica a utilizar. Necesitamos muchas veces los sueros fisiológicos hipertónicos. Necesitamos restricción de líquidos, muchas veces difícil en los pacientes, y sobre todo, por qué no decir, porque a ciertas horas de la madrugada el calcular qué cantidad de sodio pasar a un paciente con una hiponatremia sintomática también es bastante difícil. Aparecen nuevos fármacos que son los antagonistas de la vasopresina, como tolvaptan, que es la medicación oral, y yo creo, de acuerdo, que tenemos un experto y veremos si nos puede responder a la pregunta si nos va a servir en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes con hiponatremia urémica supervolúmica. Les dejo al doctor Jacob. Muchas gracias, Pera. ¿Se me oye ahí atrás? Sí. Esto de no tener micro es un poco complicado. Bueno, quería agradecer al doctor Llorens haberme invitado, y luego quería agradecerle a la organización haberme dado solo 10 minutos para hablar del tolvaptan y de la hiponatremia, porque evidentemente a mí la hiponatremia a las 4 de la madrugada me importa relativamente poco. A mí ya todos. Bueno, el tolvaptan es un fármaco, es un acuarético, es un diurético que solo elimina agua, y la indicación principal que tiene es en el tratamiento del SIADH. Hay también una línea de investigación en el tratamiento de insuficiencia cardíaca hipervolémica y también en la cirrosis hepática. Yo voy a hablar sobre todo en la insuficiencia cardíaca aguda, que es el tema que a nosotros nos interesa. Y para hablar de este fármaco en solo 10 minutos voy a seguir un poquito este esquema. Vamos a hablar de cuál es la importancia de hiponatremia en la insuficiencia cardíaca en general, de si esta hiponatremia tiene importancia en cuanto a morbilidad y mortalidad. Hablaremos de qué es el tolvaptan, de qué evidencia científica existe para utilizar el tolvaptan, y a quién podremos tratar con tolvaptan nosotros en urgencias. Bien, la importancia de hiponatremia, la verdad es que, por ejemplo, este estudio la demuestra claramente, un registro de 120.000 pacientes, publicado ya hace unos años, y vemos que la hiponatremia, pues en casi un 40%, hiponatremias leves, en casi un 40% de los pacientes que ingresan o durante el ingreso se presentan. Aquí tienen, en el momento del ingreso, un 28% de todos los enfermos de esta serie ya tienen hiponatremia en el momento del ingreso, y un 14% la presentan a lo largo del ingreso. O sea que la hiponatremia es muy importante. Nuestro compañero, el doctor Herrero, del grupo ICASEMES, publicó en el International Journal of Cardiology esta serie de pacientes en donde vemos que la hiponatremia se presenta, ¿no?, con un 11,3% de prevalencia, y en ancianos un poquito más. Es decir, que en insuficiencia cardíaca aguda la hiponatremia en más de un 10% de los pacientes la vamos a tener presentes, hiponatremias por debajo de 135. El gran registro americano de la DERE, esto es un libro, el ADERE, que es este gran registro americano de insuficiencia cardíaca, que tiene más de 100.000 pacientes recogidos, nos muestra que la hiponatremia se presenta en un 18%. En este estudio en concreto hicieron un comparativo con esta otra serie de pacientes, 30.000 pacientes, que no estaban incluidos en el ADERE, que se registraron de manera retrospectiva, y en donde, como pueden ustedes ver, la hiponatremia, pues más o menos, se presenta con una prevalencia similar. Sigue siendo muy simple. En cuanto a mortalidad, la hiponatremia mata más a los enfermos con insuficiencia cardíaca, pues en este registro queda bastante evidenciado, un registro relativamente reciente, en donde aquí están metidos enfermos que tienen hiponatremia en general, no solamente insuficiencia cardíaca, y podemos ver que la mortalidad intrahospitalaria, conforme va haciéndose más severa la hiponatremia, la mortalidad va aumentando, e incluso mortalidad a 1 año y a 5 años. Es evidente el aumento de mortalidad ante la presencia de hiponatremia si lo comparamos con la no presencia de la hiponatremia.
O sea que la hiponatremia mata más a los pacientes en todos los contextos. Aquí tienen el mismo registro, un poco por causas de ingreso, y aquí tenemos la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Con un 1,44 de ratio para la mortalidad. Como pueden ver, pues la patología en la que se presenta hiponatremia pues es muy variada, ¿no? Cáncer, pero aquí tenemos la insuficiencia cardíaca. Es decir, los pacientes realmente en general se mueren más, y con insuficiencia cardíaca también. Y si no teníamos bastante, sabemos por este artículo del doctor Miró, de nuestros propios enfermos, recogidos en el multicéntrico EAFE, en toda España, que la hiponatremia tiene un ratio de 4,2 para los 30 días. Estos son nuestros enfermos en urgencias, es decir, que un paciente que tiene hiponatremia en el momento de llegar a urgencias se muere 4 veces más que uno que no. En cuanto a morbilidades, las morbilidades, sabemos que la hiponatremia es muy infradiagnosticada o infravalorada, ¿no? Infradiagnosticada no, porque la hiponatremia se diagnostica con analítica, pero es muy infravalorada. Sabemos que la hiponatremia leve puede dar sensación de mareo, alteraciones de la marcha, caídas en los ancianos, pero aparte de todo esto también nos da un aumento de los reingresos, ¿de acuerdo? Y un aumento de las estancias de ingreso que estadísticamente es muy significativo, como pueden ver. O sea que parece que es importante tratar la hiponatremia, por lo menos desde urgencias. Este señor de aquí es un friki de la bioquímica, ¿vale? Lleva una corbata con la tabla periódica y lleva una gorra que pone aquaparinas libres. Sí, es un friki, le dieron el Nobel en el 2003 por descubrir los aquaparinas. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Pues el tolvaptán actúa aquí, básicamente. El tolvaptán es un antagonista selectivo de la vasopresina al nivel renal, de los receptores V2, y lo que produce es un efecto acuarético puro. ¿Cómo actúa? Pues inhibe el receptor y por una parte nos evita la síntesis de las acuaporinas y por otra parte su transporte a la membrana. De manera que lo que hace, el efecto que hace es el efecto acuarético puro. Eliminas agua porque dejas de reabsorberla. ¿Qué evidencia científica tenemos para utilizar tolvaptán? Bueno, este es el estudio SAL, es un estudio en donde se metieron pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, con SIADH y con cirrosis. Es un estudio que se hizo en el 2006, en donde hay una N con tolvaptán de unos poco más de 200 enfermos y con placebo poco más de 200 enfermos. Tolvaptán se administra por vía oral, una dosis inicial de 15 miligramos, y le puedes ajustar la dosis en función de la natremia a 30 o a 60 miligramos. Se hizo un control evolutivo a los 30 días, se dejó de tomar y a la semana de dejarlo de tomar se reevaluó. Aproximadamente en este estudio había un 60% de SIADH y un poquito más de un 20% de insuficiencia cardíaca aguda y un poquito menos un 20% de cirrosis. Los resultados se muestran aquí. Esto es un corte al cuarto día y un corte a los 30 días. Son dos series, fueron el SAL-1 y el SAL-2, juntos, los dos. Y aquí tienen un poco los resultados, todos claramente significativos a favor del tolvaptán. En resumen, si miramos el tolvaptán, se miró, esto, claro, tú mirarías, bueno, ¿cuánto ha mejorado el sodio? Aquí lo que miraron fue el área debajo de la curva del sodio basal, conforme, pues, por ejemplo, en el corte del cuarto día, miraron el sodio, miraron el área bajo la curva y lo compararon con el placebo. Y esto le da un poquito más de potencia metodológica. Pues los resultados en general son estadísticamente favorables al tolvaptán, y aquí tienen, por ejemplo, las natremias por los leves, ¿no? 124, 130, que son este grupo de aquí, se mantenían estos resultados, y las más severas también. Es decir, que los resultados fueron muy positivos para normalizar o mejorar las cifras de sodio. Con estos resultados tan positivos y con la hipótesis de que los enfermos que tienen insuficiencia cardíaca aguda lo que tienen es un aumento de vasopresina, y hemos visto antes, ha comentado el compañero el doctor Herrero con el COPET,
¿no?, que un poco el aumento de la vasopresina podría ser un factor pronóstico en insuficiencia cardíaca, se diseñó este estudio en donde se aplicó el tolvaptan en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Es el estudio Everest. En este estudio se metieron más de 4.000 pacientes y se hizo un grupo placebo en donde se le podía administrar al paciente todo su tratamiento convencional de insuficiencia cardíaca y se comparó con tolvaptan. Eran enfermos con disfunción sistólica, como siempre, los diastólicos quedaron excluidos. Los resultados de este estudio pues se hicieron en el JAMA, se publicaron 2 artículos en el mismo número con los resultados. En este artículo se miraron los resultados más clínicos y aquí podemos ver, en rojo lo redondeado, podemos ver los resultados que estadísticamente fueron significativos. Fueron los cambios en el peso corporal al primer día y al 7.º día y la mejoría de la disnea en el primer día. No se mantuvieron estos resultados estadísticamente significativos a los 7 días ni en los edemas, pero sí que se observan estos resultados aquí. Se miró con la hipótesis de la vasopresina si esto podía tener un efecto sobre la mortalidad y los resultados dijeron que no. El tolvaptan no varía la mortalidad. Se publicaron en este otro artículo en el mismo número y se miró la hospitalización o muerte cardiovascular y tampoco se encontraron resultados, como pueden ver aquí las PES, por 3 métodos diferentes, no fueron significativas. Por lo tanto, tolvaptan no nos aporta ningún beneficio en lo que es mortalidad. Esto es importante porque uno puede pensar, bueno, ¿y para qué sirve, no? ¿Esto es un fracaso? No, no es un fracaso, ¿de acuerdo? No olvidemos la perspectiva de que nosotros tolvaptan lo estamos dando para tratar a un paciente con mucha hipervolemia y que tiene hiponatremia y que viene con diuréticos y que nosotros no le podemos dar más diuréticos porque vamos a empeorar la hiponatremia. Y nuestro objetivo aquí con el tolvaptan es intentar normalizar o intentar corregir estas hiponatremias. Y sí lo consiguió el estudio en la insuficiencia cardíaca aguda claramente, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos placebo, en donde pues se ve, ¿no?, como bajó un 0,41 los niveles de sodio y subieron un 3,28 en el primer día. Hay que decir que el tolvaptan hay que darlo con el paciente hospitalizado porque estás jugando con las cifras de sodio y por lo tanto tienes que tener observación. No podemos dar tolvaptan aquí para casa, se tiene que ingresar, ¿de acuerdo? Esto es importante. ¿A quién podemos tratar con tolvaptan? Pues la verdad es que tenemos mucha suerte porque pese a ser un fármaco bastante nuevo, la Sociedad Europea de Cardiología y la Española de Cardiología, en su traducción a la revista Española de Cardiología, ya nos dice a quién podemos dar tolvaptan. Pacientes con hiponatremia, en los cuales el diurético se tiene que suspender, porque tú no le puedes dar diurético a un paciente con hiponatremia. O sea que el perfil del enfermo ya está bien definido. Si queremos más recomendaciones, pues tenemos la recomendación del protocolo que antes se ha presentado, que es el del grupo ICASEMES, en donde ya se dice también, ¿no?, cuál es el perfil de utilización del tolvaptan, que es el manejo de hiponatremia en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y síntomas congestivos. Y de hecho, tenemos ya experiencia, el doctor Llorens ya ha recogido experiencia al respecto. Una N tiene 10 pacientes, pacientes pues, que son como los que nosotros vemos en urgencia, son pacientes añosos, ¿no? No sé por qué hay tantas claramente mujeres, ¿no? Supongo porque son muy añosas y viven más. Y bueno, tratamientos con diuréticos, tratamientos, aquí tenemos la dosis de tolvaptan, 15 miligramos, y podemos ver cómo ya en el primer día de ingreso, aquí a 24 horas, ya el sodio, estadísticamente ya es significativa su corrección, ¿no?, que luego se mantiene porque el primer día es donde ya tiene la gran corrección de sodio, y la experiencia pues parece ser que es positiva en la utilización ya práctica en el día a día de insuficiencia cardíaca aguda. Con esto el mensaje que quiero dar es que pensemos siempre en el tolvaptan cuando tenemos un paciente que nos viene con insuficiencia cardíaca aguda, hipervolémico, anasarcado, y que tú no le puedes dar furosemida endovenosa solamente porque sabes que claramente te va a empeorar la hiponatremia. Y no minimicemos esta hiponatremia porque sabemos que se relaciona claramente con una estancia
más larga, con más complicaciones y con más mortalidad. Nada más.